Samuel Correa. La Voz de Jerez presenta Nuestros Valores, por Samuel Correa. La Voz de Jerez presenta Nuestros Valores, por Samuel Correa. La Voz de Jerez presenta Nuestros Valores, por Samuel Correa. La Voz de Jerez presenta Nuestros Valores, por Samuel Correa. Bien, muy buenas noches. Bienvenidos sean ustedes a este programa de La Voz de Jerez con ese tema tan importante para los jerezanos, puesto que hacemos resaltar a nuestros valores. Nuestros valores le da a ustedes la bienvenida porque en esta ocasión vamos a platicar con un historiador que tiene cosas muy importantes que comentarnos acerca de nuestro pasado y, cómo no, temas muy relacionados con la historia de Jerez. Licenciado César Soto Aguirre, muy buenas noches. Hola, ¿qué tal? Muy buenas noches y gracias por la invitación. No, pues nos da gusto recibirlo en este estudio de La Voz de Jerez. Precisamente quisiéramos saber qué es lo que usted ha realizado en esta, pues, corta vida, porque está joven todavía. Gracias. Pues mire, antes que nada, pues muy buenas noches. Quiero presentarme. Mire, yo soy historiador. Yo estudié en la Escuela Nacional de Antropología e Historia y hice mi trabajo de tesis aquí en la ciudad de Jerez. Un trabajo, pues, sobre un movimiento que se dio en los años 40 en México. ¿Y cómo fue que se interesó precisamente en esta tierra? Es decir, ¿qué fue lo que le atrajo? ¿Qué fue lo que le llamó la atención para iniciar estudios sobre la historia de Jerez? Bueno, a mí siempre me gustó la historia. Exacto. Fue algo que en la escuela desde la primaria me gustó. Los temas de historia siempre me llamaron la atención y me parece que fui un buen estudiante en eso. O sea, siempre mis calificaciones eran buenas. Desde joven. Desde niño también. Entonces, después de que me vi qué quería estudiar y me di cuenta que esos eran los temas que podía abordar sin ningún problema mayor que otras materias, entonces dije, pues la historia es la que me va a poder ayudar. En general eran las ciencias sociales. Claro. No era propiamente la historia, eran las ciencias sociales. Y poco a poco pues fui llegando a lo que es la historia. ¿Algún maestro que le haya estimulado esa imaginación, ese deseo por ir hacia el pasado, ir a rescatar personajes? ¿Alguien que haya influido en esa vocación? Sí, sobre todo fue la secundaria y la prepa, ¿no? En la secundaria tuvimos un maestro que nos daba la materia de historia y era buenísimo. O sea, era muy bueno, nos explicaba, yo lo entendía muy bien, nos llevaba en ese entonces pues era el pizarrón, pero él llevaba unos carteles grandes y nos mostraba y nos decía y nos hablaba del siglo V y nos hablaba de la Edad Media y nos hablaba del siglo XIX y me gustaban mucho esos temas, era algo fascinante para mí y ese fue el que yo creo me empezó a marcar. Y en la prepa, en la media superior, ahí fue donde ya de plano dije, las ciencias sociales son lo mío. Tuve un maestro que nos hablaba de las ciencias sociales de una forma que maravillaba. Era muy pedagógico, había estudiado pedagogía y luego historia, entonces sabía enseñar bastante bien la clase, me gustó mucho y de ahí yo creo que me enfoqué. Ya en la licenciatura obviamente tuvimos mis compañeros y yo
pues maestros muy relevantes que nos fueron marcando. Pero el inicio creo que fue la secundaria y la prepa la que me vino a marcar. Lo básico, lo Sí, importante. lo importante. Y no solamente era aprenderme personajes, que a ver qué tal fecha, ¿no? Eran unos maestros que nos hacían entender la historia a nuestra edad, por supuesto, pero nos hacía entender nuestra historia. Y de ahí en adelante yo dije, pues yo quiero estudiar ciencias sociales. Y las ciencias sociales fue lo que elegí y hasta el día de hoy. Muchas de las veces nuestros padres tienen grandes planes para que su hijo sea brillante en alguna actividad en especial, y muchas de las veces dicen, no, hombre, caray, eso que a ti te gusta a lo mejor no te da de comer. ¿Qué pensaban sus papás? Exactamente lo mismo, que no iba a comer. Obviamente, pues no es una carrera que esté en boca de todos. Es decir, ay, mira que es historiador. Ah, pues no, es uno doctor y pues qué bueno, es uno abogado, ay, qué bueno. Y en ese entonces estaba también entrando mucho lo que era la parte de las computadoras, los sistemas y todo eso. Empezaba cuando yo estaba ya por terminar la prepa, empezaba el boom de esto, y mi padre me decía, entra a estudiar informática, que esa es la carrera del futuro, te va a dejar mucho, y la historia no te va a dejar nada. Entonces, y en el otro campo, los maestros también nos advirtieron, muchachos, esas son carreras que casi no hay mucho dinero. No tienen mucho futuro. No hay mucho futuro, hay que trabajarle mucho. Pero a pesar de eso, mi interés fue la historia. O sea, sabía que no me iba a morir de hambre. Alguna cosa me tenía que dejar la historia, además de las buenas cosas de aprendizaje, también sabía que de eso no me podía morir. Pero obviamente la familia pues iba con ese temor de decir, híjole, hora de que se desarrolle, ¿cuándo va a lograr algo? ¿Qué va a hacer? Pero sí, siempre hubo ese temor. Pero afortunadamente la vida me ha ayudado y he podido lograr trabajar en el campo que me desarrolle y no ganando tan mal. Entonces va uno bien. Generalmente los historiadores, cuando se apasionan, es porque algún personaje en especial les llama la atención, quisieran saber quién fue, qué hizo, de qué manera se desarrolló. ¿Qué personaje para usted fue esencial en sus inicios como historiador? Hay dos cosas. Uno eran los personajes y otro los momentos históricos. El momento histórico que me hubiese gustado estar y que me ha apasionado es la conquista. O sea, la situación de ver gente europea llegar a lo que hoy es el continente americano y encontrarse con algo nuevo para ellos, ha de haber sido una cosa fenomenal. Es decir, los españoles pues conocían Asia, el Medio Oriente, no había mayor cosa que ir a las pirámides quizá de Egipto, eran cosas que era muy común entre ellos. Incluso hasta Napoleón se quería llevar varias cosas de cada lugar que invadía. Pero si nos imaginamos el siglo XV, cuando los europeos llegan a esta parte de la Tierra y que ven personas diferentes, costumbres diferentes, ciudades diferentes, entonces lenguas diferentes, entonces la impresión, el conocimiento, las cosas nuevas, eso es algo que a mí me maravillaba. Y yo decía, me hubiese gustado haber estado en ese momento. Imagínese llegar al México Tenochtitlán con las pirámides de Huitzilopochtli y de Tlaloc y Quetzalcóatl en otra parte de otro monumento, pues, y en medio de un lago con unas calzadas que salían para la parte ya que no era el lago,
haber sido fenomenal. O sea, muy fenomenal. Sí. Entonces, ese episodio a mí me gustaba. O sea, parte de la conquista me gustaba. Siempre me gustó, me llamaba la atención y me imaginaba haber estado ahí. Y ya más adelante, una vez que yo ya estudié más a fondo la historia, pues el personaje que me marcó, yo creo entre los de más importancia para mí, es Carlos Marx. Ese señor filósofo que ya después se volvió más economista que filósofo, para mí marcó pues varias cosas, y yo creo que una vez que aprendí de él, pues sí fui diferente. O sea, fue un personaje que realmente me llenó. O sea, un personaje que en todo sentido lo entendí y me gustó. Y ese personaje me marcó para lo que hoy soy. O sea, entender parte de la vida, de lo que la sociedad nos tiene, y como individual, pues entender cómo le hizo él para entender y sacar sus teorías. O sea, ¿Y cuál es el Marx que más le llena? ¿El Marx que fue filósofo o el economista? Porque fueron dos momentos muy diferentes en la vida de este personaje. Yo creo que más el filósofo. El filósofo, cuando saca su manifiesto para los comunistas, pues uno ve ahí ya la parte de un joven que tiene proyección filosófica muy buena y que se va a convertir en el economista ya con un Carlos Marx más maduro y más centrado en lo que estaba. Pero digo, es que a mí también la filosofía me llama mucho. O sea, esto de las ciencias sociales, pues no podemos deslindar mucho. Pasa como en Edad Media, un monje que estudiaba, pues decíamos, híjole, sabe mucho, porque en ese entonces no se sabía poco conocimiento, entonces podía abarcar tanto. Hoy día un monje no podía tener todo ese conocimiento, no podía manejar tanta filosofía, tanta economía, tanto derecho, tanta historia. Y hoy día, pues sí, o sea, uno estudia filosofía, pues filosofía, y sabrá un poco de otro tema, pero lo suyo es filosofía. Yo seré historiador, pero de economía muy poco. Y entonces, ese Carlos Marx a mí me gustó, sobre todo sus planteamientos que tiene para entender la sociedad, ¿no? Es algo que me gustó, cómo llegó a esa parte, ¿no? Ese es el personaje histórico de la historia. Pero otra personaje también fue Albert Einstein. O sea, una persona que tiene esa imaginación y ve la realidad de esa manera, y que se lo pone a uno tan sencillo, dice, híjole, ¿cómo es posible, no? Somos personas de carne y hueso, pero cómo ellos alcanzan a ver la realidad, lo que nos rodea, y que le da otro sentido, que para nosotros lo ve uno y, caray, ¿cómo? Entonces son esos personajes que la verdad sí me marcaron. Vale la pena ¿no? estar cerca de sus conocimientos que nos dejan a través de sus textos y bueno, de lo que van haciendo. Entonces esos personajes son los que a mí me marcan. Y le digo, y lo otro, pues el escenario del siglo XV, que es la conquista. A veces me imagino que hoy día llegáramos a un planeta y que nos pasara exactamente lo mismo, que tantos hablamos de gente alienígena, y que llegáramos ahora con tantas misiones espaciales que hay, y que llegáramos a un lugar y que encontráramos gente en otra tierra, pues igual sería más o menos algo extraordinario, formidable. Sí, que me imagino pasaría lo mismo que en el siglo XV. De la historia de México, ¿quién cree que tenga más acercamiento en la filosofía para gobernar al pueblo mexicano, que tenga las ideas basadas en la
en las teorías de Karl Marx. Es decir, qué presidente de México ha tratado de aplicar ciertas ideologías de corte social. Sí. Pues, sin duda, sería Lázaro Cárdenas. Lázaro Cárdenas. Lázaro Cárdenas sería sin duda el personaje que podíamos entenderlo en esa etapa, ¿no? En llevar a cabo estas ideas socialistas. Pero habría que también entenderlo a Lázaro Cárdenas. Si lo ponemos en el contexto, recordemos que en 1929 viene el boom de la economía, pero después viene el acabose de la bolsa de los Estados Unidos. Entonces fue el crack de 1929, cuando el capitalismo se viene abajo. Estaba en un auge y de repente todo se hunde, ¿no? Estamos hablando de 1929. Sí, acabamos de salir de la Primera Guerra Mundial, 1914-1919. Queda parejón, no hay un ganador, digamos, muy visible. Uh-huh. Entonces estamos buscando alternativas. Capitalismo, ahí va, todos los años 20, pero en el 29 se cae, hace el crack que se llama de 1929, y en los años 30, pues todos los países tienen que buscar una salida a eso. En el caso de México, pues le tocó a Lázaro Cárdenas, ¿no? Lázaro Cárdenas, que pues bien entra en el 34, pero es muy reciente lo de 1929, y le toca vivir esa etapa en la cual viene un capitalismo que nos está demostrando que no es lo que tanto estaba anhelando, que nos va a ir bien, que hay libertad, que esto y que aquello, y se cae. Entonces México busca otra alternativa. Sí. ¿Y cuál es la alternativa? Pues lo que empezó a hacer Lázaro Cárdenas, ¿no? Entonces por eso le digo, habría que entender el contexto. O sea, no es gratis que Lázaro Cárdenas haya dicho voy a ser socialista. No, viene de un contexto del que estamos saliendo, del crack de 1929, y ver que el capitalismo no funcionó. Entonces, ahora, ¿qué hago? Si el capitalismo no me está funcionando, debo de buscar otra forma. Y ahí entra Lázaro Cárdenas. Entonces, ese es el contexto que le toca a Lázaro Cárdenas, además de que era una persona sensible. Si le toca ese mismo episodio a otro personaje que no sea sensible, pues se va. Por lo mismo. Se va de paso. Sí, entonces yo creo que ese personaje es el que le y es que ¿no? Lázaro Cárdenas tan sensible era porque pues él a los 13 años le entró al movimiento revolucionario y toda su formación fue de tipo militar, pero dentro del campo de la revolución. Por eso cuando llega a la presidencia de la República sentía la necesidad del pueblo. Exactamente, entiende lo que está pasando, le hace caso a los campesinos, le hace caso a los obreros, que es la clase que finalmente sustenta todo lo que hay, ¿no? Es decir, el trabajo de ellos es lo que nos da de comer a todos los demás, es la economía que empieza a moverse desde abajo y de ahí lo demás. Y él entendió bastante bien eso. No es de a gratis que también con él surge el Instituto Politécnico Nacional, la técnica al servicio de la nación, el ENA. Es decir, una idea de que el gobierno instruye a los alumnos para que vengan de todo el país, los instruye y ahora sí vuelvan a sus comunidades, a sus estados, a sus municipios y enseñen lo que aprendieron. Eso es sensibilidad, eso es otra visión de nación. ¿La expropiación petrolera se considera como un fenómeno de tipo socialista? Sí y no. El problema de la expropiación tiene más que ver con una condición de lo que establece la Constitución, ¿no? Los recursos naturales le pertenecen al Estado mexicano. No hay más, lo establece la Constitución. ¿Y qué pasa?
que todo el siglo, la última parte del siglo XIX, en los tiempos de Porfirio, pues estuvo regalando, ¿no? Sí. Sobre todo a Rockefeller y familia, pues el petróleo que poco a poco empezó a salir, ¿no? Y entonces la parte de México, pues lo mismo, ahí está el petróleo, todas las compañías, pero no había nada que dejarle al pueblo de México, todos se lo estaban llevando. Hubo luchas difíciles que entablaban las comunidades indígenas, los campesinos, que finalmente perdían ante este tipo de empresas que no les dejaban, si encontraban petróleo en un territorio, pues no les pagaban, nada más llegaban, les quitaban y vámonos, ya los dejaban. Y Lázaro Cárdenas, al ser sensible, dijo, si los recursos son de México, pues tiene que ser mexicano. Y nosotros lo explotamos y nosotros nos dividimos las ganancias. Nosotros, en ese sentido, puede ser socialista porque nos repartimos lo que hay entre todos, pero no lo es porque está haciendo algo que dice la ley. Todo lo que es en el Estado de México, es decir, lo que hay en la República Mexicana es del Estado de México, entonces lo podemos expropiar nosotros, y es lo que hace. Entonces, son de esas preguntas a la historia que uno tiene que entender en el contexto que se da. En ese momento, pues sí dirían, ese es un socialista, pero hay que preguntarnos qué es lo que hizo que llevara a Cárdenas a expropiar las compañías, ¿no? Porque bueno, en el campo educativo parece que sí dio ciertos lineamientos para que la educación tuviera un giro de cómo se venía enseñando desde tiempo atrás, tiempo porfirista, a cuando llega Lázaro Cárdenas, de tal manera que pues surgieron ciertos resquemores en alguna gente que no le gustó mucho el que la educación tuviera ese tinte de carácter socialista. Hay también la cuestión legal en la Constitución. Yo creo que cuando hicieron la Constitución hubo gente inteligente y entendió realmente la separación que tenía que ver entre lo que era la Iglesia y lo que era el Estado mexicano. Cuando hacen la Constitución, marcan el inicio de decir la educación es laica y gratuita. Yo creo que ese artículo quedó muy bien, gente pensante que supo analizar eso. Cuando llega Lázaro Cárdenas, hace eco de esa idea, laica y gratuita, y le da el giro socialista en el sentido de, como le comentaba, de lo que vayamos aprendiendo, hay que diversificarlo y llevarlo a la gente que no alcanza. No tengo a lo mejor una cantidad de maestros, no tengo a dónde llegar a comunidades, no conozco a lo mejor todas las comunidades, pero ¿qué hacemos? Hacemos una educación en donde haya los conocimientos básicos que toda persona debe aprender, pero además el plus de ser y enseñar a vivir en comunidad, a sacar el sentido social para ayudar a los demás. Y es lo que hace. Eso es claro que a mucha gente no les gustó porque pues estábamos acostumbrados a que íbamos a la escuela, nos enseñaban unos lineamientos y hasta ahí quedó. Y Lázaro Cárdenas lo llevaba más allá de las aulas. No sé, usted recordará que todavía nos tocó una parte en donde íbamos a la escuela y nos enseñaban a sembrar, nos enseñaban a limpiar la hierba, nos enseñaban a hacer algo que no fuera dentro de las aulas. Las artesanías. Las artesanías. Entonces, sí, eso viene de eso. O sea, y no podemos decir que estuvo mal porque salimos mucha gente de ahí. Tan es así que ha habido mucha gente, intelectuales muy buenos, que vienen de esas escuelas públicas con esa enseñanza.
sí hubo un giro y la gente en ese momento sí se puso nerviosa, porque entonces cuando ya empezaba lo de la guerra entre el occidente, que llamamos capitalista, y el otro bloque, que era el socialista. Entonces nosotros, como dijo Porfirio, o como decían en el siglo XIX, tan lejos y tan cerca de Estados Unidos. Entonces todo el asunto pues giraba en que tiene que hacer uno política pública, pero teniendo Estados Unidos de vecino es complicado. Es complicado. Hay otro hecho histórico muy interesante para la sociedad mexicana: la gratuidad de la educación, pero adhiriendo la entrega de texto gratuito a toda la población mexicana. Este hecho histórico también marcó mucho tanto el pensamiento de la sociedad como del magisterio, pero sobre todo del capitalismo, que no vio con buenos ojos que los textos se regalaran y las grandes editoriales se quedaran sin ese gran negocio que es vender libros. Sí, eso ha marcado no solamente la etapa mexicana. Si nos vamos un poco más atrás, imaginemos, porque esto es un proceso también, eso que usted está diciendo, hacer llegar el libro a mayor gente nos vuelve más conscientes, nos enseñamos a leer, a escribir, cosa que no conviene a veces del todo al mundo capitalista. Y voy un poquito más lejos. Recordemos cuando surge la imprenta. Fue un caso que marca también el antes y después de la historia. Porque cuando se inventa la imprenta, es posible hacer llegar más cantidad de libros a más rincones del mundo. ¿Y qué pasa? La gente se puede enterar de más cosas. Las cosas les llegan más rápido, la información le llega más rápido. Se vuelve uno más consciente, se vuelve uno más realista de su situación y cambia y hace posible cambios en la sociedad. Lo mismo pasa, como usted dice, con los libros de textos gratuitos. Ahí hablamos de negocio y obviamente el negocio se les viene abajo a las editoriales. Se derrumba. Pero feo. Y entonces es que esa es tarea del Estado. Y los textos de otra índole, entonces sí, que lo hagan nosotros. Pero eso tiene que ver con que el Estado, en una función social, tiene que hacer llegar los libros y cualquier cosa para que todos tengamos las mismas condiciones para sobresalir. No nada más unos u otros. Porque entonces sí es más fácil decir, este es un flojo, este no hace nada, pero ¿qué condiciones le estás dando para poder llegar? Y esta idea de los libros gratuitos, entonces sí, nos pone en condiciones de igualdad a todos. Ya el que no leyó, el que no, ya es otro asunto. Ya es pero una cosa ya personal. Todos tenemos, exactamente, pero ya todos tenemos la misma condición. La posibilidad de llegar a los textos. ¡Qué Así bien! Así es. Sí. Eso es lo que ayuda mucho a este tipo de cosas. ¿Desde cuándo está usted viviendo aquí en Jerez? Yo llegué aquí desde 1995. Llegué aquí porque mi familia se vino para Jerez. Mi familia es de la parte de entre Celaya y Querétaro, y pues vinieron a dar acá por cuestiones de la vida, Sí, buscándole trabajo por aquí y por allá, y llegan aquí. Yo llego con mis padres y mis hermanos, pero yo sigo estudiando en la Ciudad de México. Yo soy oriundo de la Ciudad de México. Sigo yendo a México porque quería estudiar historia. Entonces yo vengo a Jerez y a México. Y una vez ya terminado mi licenciatura, eso es cuando yo regreso aquí a Jerez y ya me quedo. En ese entonces yo quería estudiar historia
y aquí en la Universidad Autónoma de Zacatecas, pues estaba la licenciatura de Historia, pero me llamaba un poco más la de Arqueología, pero apenas empezaba, no estaba toda estructurada y todo como que le faltaba pues cuestiones legales y demás para poder ser ya una carrera. Entonces decidí irme a la Ciudad de México y por eso es que no estudié aquí en la UAS. Pero yo desde el 95 estoy aquí, pero ya así bien de que ya no voy y vengo, desde 2005 a la fecha. Aquí andamos radicando. Ah, muy bien. Y desde luego, una vez que se radica en Jerez, aparte de sus actividades de tipo muy personal, que es la que da el sustento diario, se interesa por la historia de Jerez. Me gusta Jerez. Siempre, yo creo que no hay nadie que visite Jerez y se vaya diciendo, ay, está feo. Jerez es muy bonito. Jerez es un municipio agradable, además es cómodo en el sentido de que es una población pequeña y tiene lo necesario para disfrutar. Y yo quise hacer un análisis de Jerez porque es un espacio que se puede hacer muchas cosas. Tenemos una población de casi 50,000 habitantes. A veces ha subido, a veces ha bajado, pero digamos que la media ha estado ahí. Si usted quiere hacer algo político con un municipio de esa cantidad, es muy bueno porque puede hacer bastantes cosas con ese muestreo de gente. Obviamente lo que pasó aquí desde que llegaron los españoles, las primeras familias, hasta lo que es el siglo XXI, pues hay mucha historia. Y esa parte de la historia me gustaba. Entonces dije, es un pueblo bonito, es un pueblo agradable, es gente muy trabajadora, muy honrada, muy bonita. Había que ver por qué es así. O sea, no en todos los lugares que uno vaya va a encontrar ese tipo de cosas. Entonces uno habría que preguntarse por qué la gente es así. Y ahí es donde empiezo yo a preguntarme y empiezo a analizar la historia de Jerez. Y ya poco a poco, pues sí voy empezando a enterarme de la historia de Jerez, pero ya después entra uno en sus particularidades. Primero lo general, qué es Jerez, cómo se creó, quiénes son los personajes que han estado relevantes en la historia, y de repente uno se entera de que pues está Francisco García Salinas, y luego Candelario Huízar, y así personajes, y luego está Lamoy López Velarde, ¿no? Y dice uno, gente que a nivel nacional se conoce y no sabía que estaban aquí, que aquí era el punto donde ellos nacieron, estuvieron y hicieron. Y ahí me gusta la historia de Jerez y empiezo a investigar. Así es. Estos estudios lo llevan nuevamente a instituciones donde llevan la especialidad de historia y al concluirlos le piden su tesis para poderse graduar. Sí. ¿Qué clase de estudios hizo? Yo me interesé por un fenómeno nacional que surgió en la década de los 30 del siglo pasado. Se llamó el sinarquismo. Cuando yo escuché por primera vez la palabra sinarquismo, pensé que se estaba confundiendo con anarquismo. Y la similitud. Sí, yo sabía de la palabra anarquismo, había leído a Ricardo Flores Magón, uno de los personajes también que me ha llenado mucho en la historia, un personaje muy bueno, y que él radicaba mucho esto, del anarquismo y todo, pero yo no había escuchado sinarquismo, y entonces me empecé a enfocar, y fue un amigo de aquí del archivo de Jerez, Leonardo, quien me dijo, es que aquí llegó el sinarquismo, y me puse a investigar, y efectivamente me empecé a enterar que el movimiento sinarquista empezó porque a partir
de 1917, cuando, pues, una vez pasada la Revolución Mexicana, y que le quitan a la iglesia varias cosas que ella tenía como institución, que tenía los cementerios, que tenía a cargo la educación, que tenía bastantes privilegios, se los fueron quitando. Entonces este movimiento surge a partir de la idea de que querían nuevamente recuperar todo lo que habían perdido en el siglo XIX, parte de inicios del XX, desde 1857, que el Benito Juárez les empezó a quitar, pues, ciertas privilegios, sí, pero ya que bien se reflejaron en el 17. Entonces este movimiento surge como una forma de recuperar esos privilegios nuevamente para la Iglesia Católica. Surge en 1937 en León, Guanajuato, y empieza a hacer una estructura como tipo militar, donde hay un líder, y de ese líder empiezan a bajar más gente. Uno de sus líderes fue Salvador Abascal, y recordarán, porque en el tiempo del gobierno de Vicente Fox, él fue secretario de Trabajo y era nieto de esa familia. Exactamente, él sí estuvo también Abascal, ahí, sí, Abascal, él viene de esa parte. Este movimiento quería recuperar los privilegios de la iglesia que habían perdido, y se formó en 1937, pero se hizo mayor, con más gente y más estados, a partir de 1939-40, cuando ya se hizo a nivel nacional. Y aquí en Jerez también hubo visitas, se formaron grupos para poder ayudar a esto. Básicamente lo que buscaba este movimiento era ir en contra de lo que el gobierno de Lázaro Cárdenas. Como comentamos a un principio, venía la educación socialista, entonces querían hacer detener. Venían concesiones para obreros y campesinos, lo querían detener. Venían expropiaciones, venían control de la economía, y todo eso querían detenerlo. Sobre todo también venía, pues, calmar un poco la fe religiosa que, pues, se daba en cualquier lugar, y entonces les empezaron a decir lo del César al César y a Dios lo de Dios. Es decir, si siguen en su idea de seguir la institución de iglesia en todo su esplendor, solamente se va a hacer dentro de las iglesias, no afuera. Entonces, adiós procesiones, adiós todo lo que sonara a religión. Entonces eso también lo querían recuperar. Y surge en 1937, llega aquí a Jerez, y también con la misma idea, pero básicamente aquí en Jerez lo que hubo fue, pues, estar checando lo que hacían el gobierno en esos momentos. Que se había prometido a pavimentar una calle, pues que la cumpliera. Que se había prometido que pusieran electricidad, que lo hiciera. Básicamente eso fue lo que en Jerez sucedió. Estaban al tanto de lo que hacía el gobierno. A nivel nacional sí fue un problema mayor, hubo hasta muertos, pero aquí en Jerez fue un poquito menor, no fue tan grave como... Lo más que llegaron fue a encarcelar a algunos líderes. Algunos líderes que, pues, sí estaban bajo la mirada del gobierno. Usted puede ir a los archivos y está fichado. Por ejemplo, estaba Gabriel Acuña, el líder de aquí, y estaba fichadito. Salvador Torres. Pascual, el señor también hasta Tepetongo. Todos estos personajes, pues, ya murieron. Yo los alcancé a entrevistar y me platicaban, me decían de todas sus vivencias, de cómo de repente los
correteaba a la policía. ¿Y cuántas veces amanecieron en la cárcel? Pues eran jóvenes, querían un mundo diferente, pero les tocaba un momento también complicado, no había mucha tolerancia, ¿no? Entonces yo lo hice en ese movimiento, el sinarquismo, la Unión Nacional Sinarquista, un movimiento que era en contra del gobierno en este momento de Lázaro Cárdenas, y querían recuperar básicamente todo lo que había perdido la Iglesia Católica. Tenían líderes, tenían ideología, entonces era un movimiento tal cual. O sea, no era un simple partido, no, era un movimiento que estaba apostando por dejar abajo o tirar el gobierno que estaba llevando Lázaro Cárdenas. Podemos hablar de luchas sociales, por ejemplo, que si me suben el impuesto de algo y yo voy y me pongo y cierro calles y ya, pero hasta ahí pasa. No, este era un movimiento que quería tirar el gobierno de Lázaro Cárdenas y poner ellos con una ideología, un sistema de gobierno y llevarlo a cabo. Por eso fue un enfrentamiento con el Estado mexicano en ese momento gobernado por Lázaro Cárdenas. Sí, pues su eslogan, por Dios y por la patria. Exactamente. Entonces era eso que siempre y hasta la fecha se ha estado manteniendo. O sea, hay una lucha entre lo que perdió la Iglesia y las concesiones que le da o le quita el Estado, en este caso mexicano. Y muy particularmente entre la década de 1940 y 50 fue cuando fue más el boom en varias partes de la República. Básicamente en todos los estados de la República hubo, pero bien fue el centro del país, que normalmente es el centro, más hacia acá, el Bajío y un poco hacia Guadalajara, que es el más conservador, ¿no? Que es donde llegó más ahí. Recordaremos los cristeros, en qué parte se dio en toda esto, el Bajío y lo que hoy es estado de Querétaro, Guanajuato, Michoacán, parte de Jalisco, ¿no? Que es donde más se dio, y obviamente aquí en Zacatecas. Sí, y propiamente en Jerez. Entonces me interesé por ese movimiento, primero porque no entendía qué era la palabra sinarquista, y fue esto, y después me di cuenta que era un movimiento de gran envergadura a nivel nacional, y entonces quise ver qué pasaba de ese movimiento a nivel nacional en algo local. Aquí en lo particular. Ajá. Aquí aproximadamente se reunían entre 50, 80 y 90 personas en ese movimiento sinarquista. Nunca llegó a 200 gentes en este movimiento en Jerez. En papel sí. En En papel sí. Hubo registros de más, ¿no? Sí, pero como usted dice, ya cuando habría que reunir, dar la cara, estar sí, en grupo, 20, 30, 40, en hacer sí, manifestaciones. exactamente. Que por cierto, a Jesús Vela lo pusieron en varias veces con dolor de cabeza porque no podía controlarlos, eran demasiado aguerridos. Es que ¿sabe qué? Tenían una forma de hacerlo, por eso le digo que era un movimiento. Sí. Era una forma de tipo militar, Sí. es decir, tenían cuadros. Era llegar, había un dirigente, tenía sus cuadros y se iban formando. Pero el movimiento era así, como usted y yo estamos platicando, pero teníamos un mensajito, una señal, cambiaba, ya fuera que me dejaran una piedra o una señal. Y cuando nosotros veíamos esa señal, nos acercábamos y nos uníamos, hacíamos el despapalle y nos íbamos. Entonces era difícil. ¿Por qué? Porque normalmente hoy entendemos una manifestación con que pues, nos reunimos en una calle, ya nos juntamos y empezamos a caminar y ya, y gritamos y hacemos, ¿no? Ellos andaban como haciendo compras, estaban en el mercado, estaban en las esquinas, y a la señal todos se juntaban, gritaban, hacían algo y desaparecían. Así es. Era algo muy bueno, entonces era tipo militar, o sea, era una estructura muy buena
y la gente que lo integró entendía eso, y por eso al gobierno le costaba, porque ¿a quién agarraba? Si le gritaban 2, 3 cosas y desaparecían, ¿por quién iban? Obviamente con el tiempo pues empezaron a identificar los líderes y se ubicaban, pero cuando hacían manifestaciones era así, a una señal iban a misa, en la misa se enteraban qué iban a hacer y salían de la misa a un movimiento, todos se volvían a unir y hacían lo que tenían que hacer y se desaparecían. Entonces era complicado. Sí. Y era una estructura muy buena y les funcionó bastante, que de repente puso al gobierno así como, ay caray, hay que sentarnos a hablar con ellos porque no es tan... Y no se diga en ciudades como León, como Querétaro, como Guanajuato, que llenó calles, o sea, muchísimas calles de la gente que salía a protestar. Entonces siempre fue interesante ver a ellos. Este movimiento prácticamente está nulo, ¿no? Ya no existe. Ya no. Pero afortunadamente queda la memoria escrito en un trabajo que tiene aquí a la mano, que es parte de la tesis, ¿verdad? Es una tesis que yo le puse Monje Soldado, el movimiento sinarquista en Jerez, Zacatecas, de 1940 a 1950. Y le puse Monje Soldado porque justamente era eso. Sí. Eran personas... Mitad monje, mitad soldado. Así es, como era el tipo de las cruzadas. Era gente que se dedicaba al rezo, a la iglesia, pero también tenían esta parte de militar para poder defender las causas. Y por eso lleva este título de Monje y Soldado. Y lo plasmé. Aquí pues presentamos personajes que fueron, lugares donde estuvieron, qué hacían. Don Francisco Trujillo. Francisco Trujillo. O sea, gran personas que pues que estuvieron ahí, le digo, desde Gabriel Acuña en adelante, que era gente... Gabriel Acuña, que bueno, después quisimos buscar nuevamente, y digo quisimos porque éramos otros 2 compañeros que también les interesaba, pero ya se había muerto y quisimos ver si la familia tenía archivos, que seguramente los debió haber tenido, pero ya no nos quiso recibir. Ya, si algo tuvieron, y que yo creo que era muy importante, y si los tiraron y los quemaron, ya no querían saber nada de eso. Sí, ya no querían saber. De hecho, al señor Gabriel Acuña nada más lo vi un ratito, ya no quería tampoco saber mucho, o sea, sus palabras fueron muy pocas, y dijo, ¿saben qué? Anudemos. No sé si todavía seguía pensando que lo estaban persiguiendo. Me daba impresión que era eso, y ya no quería dar entrevistas. O querían borrar de una vez. Pero sus estudios no terminan con esto, sino que continuaron, y pues lleva que la maestría en historia. Hice después una maestría, pero ahí sí ya hice un cambio totalmente. Sí. Después de hacer un estudio de un movimiento social que surgió en el país, me voy a una problemática que durante el tiempo que estaba investigando la licenciatura, pues vi que una de las cuestiones aquí era la migración. Entonces hice un estudio para la maestría que refleja cómo la gente que se va a Estados Unidos y se queda allá y hacen clubes para apoyar a sus comunidades de origen, y qué es, cómo ayudan y cómo hay esa cohesión social a partir de eso. Es decir, la gente se va a trabajar a Estados Unidos, pero no pierde esa raíz con su tierra natal, y estando allá hacen lo posible por seguir apoyando a familiares, amigos y a la sociedad. ¿Y eso en qué se convierte? Después lo conoceríamos como los programas 3 en 1. Aportaban un peso y las instituciones de gobierno federal, estatal y municipal la misma proporción. Y eso ayudó y sigue ayudando a que la gente tenga más cohesión, se sientan más apegados, no se sientan tan alejados. Y yo lo plasmé en el trabajo que se llama Ya no agarro tierra, ya puro cemento,
Y este título lo saqué porque cuando entrevisté a una persona de un club, me dijo, es que cuando yo me fui era pura tierra, y ahora que regreso ya es puro cemento. Entonces, hubo una transformación. Una transformación, y eso es lo que ha ayudado mucho de este tipo de gente que se va a la gente de las, sobre todo a las rancherías, ¿no? A las poblaciones de las que están fuera de la zona urbana de Jerez. Y eso ha ayudado a que la gente se sienta más conectada, más apoyada y socialmente mejor representada. Y eso lo plasmé para entender cómo es que esto que se ve así tan lejano, que ay, pues nos da dinero ya, no. Ese es el principio, dar un apoyo económico para hacer una obra, pero la cuestión social hace mucho más. Niños que quieran seguir trabajando, pero para ya seguir estudiando aquí. ¿Por qué? Porque ya hubo la oportunidad de hacer una escuela, mire, hubo el caso, y recordarán ustedes, de el Rey del Tomate. Don Andrés Bermúdez. Don Andrés Bermúdez, igual lo mismo le pasó, se va a Estados Unidos, logra sobresalir allá, le va muy bien y regresa a su tierra de origen. Este señor se volvió, como usted sabe, presidente municipal. Y una de las acciones que hizo él fue poner un camión para que los estudiantes fueran a Zacatecas y no les cobraran. Muchos empezaron a decir, es que es un camión viejo y cómo es posible y eso. Pero imagínese usted una persona que no terminó la secundaria, que apenas tenía la primaria y que tenía la idea de que la educación es primordial para poder crecer en una sociedad. Eso le dice mucho. Le tirarían mucho al señor Bermúdez y eso es otra cosa. Pero ese tipo de situaciones hacen que la gente que se va a Estados Unidos y llegue ayudando, hace que muchos de esa gente que se fue en esos camiones a estudiar, hoy sean licenciados, ingenieros o doctores. No, y lo más importante fue que muchos de los estudiantes eran de escasos recursos económicos, que no podían costear su traslado hacia la Universidad de Zacatecas. Entonces, de que fuera un camión viejo, y eso no importaba, lo interesante era llegar a tiempo a sus clases. La intención era bastante buena. Sí, claro. No solamente era la intención, era el hecho. Una persona que no era letrada, por decir, y que podíamos decir, pues cómo nos va a representar él, pero las ideas que tenía eran mejores que muchos de los letrados. Entonces dice, este señor valió la pena en Jerez. Ya si su gestión fue buena y eso, pues ya hay cada quien. Sí, claro. Ya cada quien. Pero estos son personas que son ejemplos también a seguir. Uh-huh. No es el simple hecho de que pues vino, hizo en Estados Unidos lo que hizo y luego hoy viene y a ver qué saca. No. Él quiso gobernar porque quiso apoyar a su gente de donde era oriundo. Y lo mismo pasa con gente que se va a Estados Unidos y es lo que plasmo en el segundo tesis que hago. Cómo esta gente no pierde ningún vínculo y hay una cohesión social para poder seguir dejando a Jerez en mejores condiciones de las que ellos se fueron. Y ese es lo relevante que tengo para la tesis de maestría, ¿no? La labor social que han realizado nuestros paisanos en Estados Unidos es muy grande aquí en Jerez. Nos comentaba hace muy poco en este mismo espacio el líder de la Federación de los Clubes Zacatecanos en Los Ángeles, California, Rafael Barajas, que ellos siempre están trabajando por el crecimiento, por el desarrollo de sus comunidades, de sus municipios. ¿De qué manera? Pues a los niños, a los muchachos, a los estudiantes, se les entrega becas
para que puedan continuar en la compra de útiles, compra de computadoras, inclusive alimentación. Su labor es grande, es muy importante. Creo que también hizo una gran labor Maurilio Mota, que también fue un gran líder de la región de Los Haro, y que, bueno, la presencia la vemos por todas partes que se voltean en Jerez. Allí está la presencia de nuestros paisanos en Estados Unidos. Es una labor muy importante la que hacen ellos, porque pues, la vida los puso en esa condición, se tuvieron que ir, no, muchos de ellos pues a lo mejor tenían ganas de irse, pero los otros fue por la condición en la que se encontraban y se tuvieron que ir. Pero eso no claudicó en decir, me alejo y ya, finiquito ahí mi relación con la tierra. ¿No? Al contrario, hay una raíz simbólica que va con ellos. Una raíz que hace posible, como usted dice, no solamente allá los clubes, sino lo que hacen aquí. O sea, esa conexión que incluso, pues ya lo entendemos hoy día, pues hermanan ciudades, ¿no? Sí, acaba de suceder. Exactamente, Sí. y no son ya una, dos, ya son bastantes ciudades que son hermanadas. Por ejemplo, Napa, en el Valle, Valle del Vino, Napa, sí, es es hermana de Jerez. Y eso hace posible que haya más cosas. ¿Qué es lo que pasa hoy? Que el gobierno tiene que poner más atención a lo que está pasando también allá. A veces aquí nos damos cuenta que algo está pasando porque, pues que vino representante de tal federación. Sí, por cierto, están jerezanos en Estados Unidos. Aquí a veces nos damos cuenta que están en Estados Unidos porque necesitan dinero y ahí están. Pero tiene que haber una comunicación siempre continua para poder hacer más cosas. No es que les estemos pidiendo a ellos, ¿saben qué? Ayúdenos a salir, no. Simplemente es irnos a dar las vueltas y mira, de repente el gobierno gasta en cosas que no tienen mucho sentido. Es decir, en el gobierno de P. Pasteles, pues quitaron todo el pavimento de la avenida de la Francisco y pusieron todas estas piedritas que dice uno, bueno, pues hay más rancherías que necesitaban más pavimentos para poder acercarlas más y prefirieron hacer eso. Si uno consulta con las federaciones de clubes, entonces a lo mejor nos podemos entender y decir, ¿sabes qué? Tal comunidad necesita, espérate eso, lo hacemos después. El afán de que yo emprendo una obra, pero no quiero que esa obra quede en un rincón del municipio porque no se ve. Pero si se las pongo enfrente, por donde tienen que pasar diariamente, dicen, este gobierno sí trabaja. Exactamente. Entonces, pero estamos viendo prioridades. ¿Qué es más urgente para el pueblo? Y para el pueblo, lo que es urgente es trabajo, educación y cultura. Si no hay cultura, nos perdemos. Es una lástima que yo vengo del Distrito Federal, pero que yo me siento ya jerezano, ya tengo mucho tiempo. Y lo primero que conozco a gente del distrito y les pregunto sobre Jerez y me hablan de la fiesta del Sábado de Gloria. El Sábado de Gloria. Y es una lástima porque el Sábado de Gloria representa el libertinaje. Ya no es algo que sucedía más tranquilo. Vienen a la ciudad de Jerez el Sábado de Gloria porque es permitido tomar hasta altas horas de la noche. Y eso ya no es algo que puede ser de un pueblo mágico, ¿no? Rebasa la tradición. Rebasa la tradición. Yo le comentaba antes de estar aquí en la mesa de cómo es posible que siendo Francisco García Salinas de La Labor, de la localidad de La Labor, y tengan abandonada lo que fue la hacienda donde él nació.
ruinas. ruinas. Son ruinas. Ajá. Donde él nació. Y entonces no puede ser posible que un personaje que admiramos tanto, que la universidad, escuelas, calles, edificios llevan el nombre. Y la misma ciudad lleva su nombre. Y la misma ciudad lleva el nombre. Y lo tengamos allá Olvidado, O abandonado. sea, si alguien llega y nos pregunta, oye, ¿de dónde era Francisco Salinas? No, pues que por allá. Se habla más de Ramón López Velarde que de Francisco García Salinas. Tenemos un museo dedicado a Ramón López Velarde. Hay que hacerle un museo a Francisco García Salinas. Algo pasa que no es posible que reconozcamos más a un municipio por los vicios que tiene que por la cultura que tiene. Y eso no es viable para una ciudad que se dice pueblo mágico. No es que se prohíba la cerveza, no estamos en contra de eso. Estamos diciendo que esa tradición ya nos está rebasando, que se está convirtiendo en un vicio en vez de un beneficio a que vengan a conocer la ciudad de Jerez. Sí, ¿no? Y luego Francisco García Salinas, el padre del federalismo, pues aquí en Jerez lo tenemos, pues bueno, le tiene colocado su nombre en varias instituciones, calles, todo lo que se había mencionado, pero honramos su memoria recordando su obra, su trascendencia en la Constitución de 1824, ¿verdad? Realmente si comentamos esto con un muchacho de preparatoria, a lo mejor poco nos tiene que platicar. Y lo que representa Francisco Salinas para Zacatecas y sobre todo para Jerez es mucho. Fue un buen gobernante, fue liberal, entonces saber la historia de él también nos ayudaría a apoyar muchas causas para Jerez. Entonces a mí sí me angustia de Jerez que tengamos una feria en donde nada más vicio se ponga como la primera forma que hay que conocer. Tenemos artesanos y yo no he visto que hagan una exposición sobre artesanía. Tenemos un museo ahí, tenemos un escenario, un local, un pequeño habitación donde van los artesanos, pero si hacemos una encuesta, una pregunta, dígame cuántos van a saber que aquí hay un lugar donde los artesanos pueden ir a exponer o a dejar sus obras. Muy poca gente. No hay. Entonces, ese tipo de situaciones no nos llevan bien, pero eso sí, le digo, ¿cuántas cantinas se abren por mes? Muchas. Y es más conocida las cantinas, que incluso hoy ya están haciendo un recorrido, ¿no? Por las cantinas. Y entonces ahí no es que uno esté espantado, pero hay que ver. Nuevamente volvemos a la historia. Si no conocemos nuestra historia, pues estamos condenados a repetir lo mismo, ¿no? Cometer los mismos errores del pasado. Exactamente. Y tenemos que conocer la historia, ¿no? Pues nos da mucho gusto poder platicar, poder comentar acerca de su trabajo como investigador, como historiador, y pues esperamos continuar con su presencia en programas futuros. Claro que sí, a mí me encantaría seguir platicando. Creo que la historia nos da para muchos programas, no solamente es una historia muy personal, o sea, hablar de historia es de muchas cosas y siempre es bueno, es agradable, como antes siempre lo hicieron los abuelitos, siempre nos platicaron de historias y ahí nos mantenían sentados al lado de ellos. Pues espero que aquí igual pase, que la historia nos ayude a seguirnos manteniendo por otros medios, pero ahí atentos. No, y los viejitos son magníficos cronistas de sus vivencias de juventud y son muy interesantes. A veces menospreciamos sus charlas, sus pláticas, pero son vivencias que no hay que perderlas por ningún motivo. No, al contrario, hay que estarlas recuperando.
Y a veces el ejercicio también del historiador es recuperar eso, de esas personas que a lo mejor pronto ya no estarán con nosotros, pero que tienen mucho que decirnos. Entonces es bueno saber que hay personas como usted y como la gente que ayuda a hacer esto posible, que les interesa eso, la historia. ¿Por qué? Porque ya sabe que siempre estos temas son los más alejaditos. Sí, claro. Pues licenciado César Soto Aguirre, muchas gracias por haber charlado con nosotros, y para nuestro auditorio la invitación queda en pie para programas más adelante. Pues yo le agradezco mucho, y la verdad, cuando gusten, aquí estamos para platicar más, y me dio mucho gusto estar platicando con usted. Bueno, pues muchas gracias. Muchas gracias. Muy buenas noches. Y a ustedes no se les olvide, tenemos una cita el próximo martes a las 8 de la noche. No falten, aquí estamos. Buenas noches. CAIM, Salón y Barbería. Estamos ubicados en Avenida González Ortega, conocida como Calle del Tianguis, número 10A. Anteriormente les atendíamos al lado de Melit, por la Álvaro Obregón. Citas al teléfono 947-0783. Horario de lunes a viernes de 10 de la mañana a 8 de la noche. Y sábados y domingos de 9 a 3 de la tarde. CAIM, Salón y Barbería. La Voz de Jerez presenta Nuestros Valores, por Samuel Correa. La Voz de Jerez presenta Nuestros